Bien, hola amigos, bienvenidos. Vamos a estudiar fuertemente cálculo. Vamos a estudiar unas aplicaciones más prácticas que realmente las vamos a utilizar en la universidad o en la aplicación profesional que se requiera, como son los diferenciales. ¿De acuerdo? Los diferenciales son un tema importante en cálculo porque permite a partir de pequeños incrementos en dimensiones obtener incrementos en otras dimensiones o en otras variables, ¿de acuerdo? Para entender mejor este tema, entonces, he propuesto este ejercicio que consiste en lo siguiente. Nosotros tenemos un calibrador, ¿cierto? Un calibrador es un instrumento para medir las dimensiones que tiene un cuerpo geométrico. En este caso, el calibrador está midiéndonos el radio de la esfera, ¿sí? Y en base a esa medición del radio y el error que tiene el instrumento, nosotros vamos a poder determinar el error que tenga la superficie de la esfera y también el error que presenta el volumen de la esfera, ¿de acuerdo? Bien, el problema entonces nos dice que se mide, ¿cierto? Se mide el radio de la esfera y se determina que dicho radio es de 8 milímetros y que el instrumento con el que estamos midiendo, es decir, el calibrador, tiene un margen de error de 0.05 milímetros. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que el cambio en el radio es mayor o igual a menos 0.05, pero a su vez menor o igual que 0.05 milímetros. Queremos saber cuál es el margen de error de la superficie de la esfera y cuál es el margen de error del volumen de la esfera. Bien, lo primero es que vamos a recordar, ¿cierto? Lo básico, lo elemental de la esfera, como son la superficie y el volumen asociado a ella. ¿Listo? Entonces, vamos a recordar de nuestra geometría lo siguiente. La superficie de una esfera viene dada por la fórmula 4pi r al cuadrado. ¿De acuerdo? Superficie de una esfera, 4pi r cuadrado. Y también vamos a necesitar el volumen. Perfecto. El volumen va a ser igual a 4 tercios de pi por r al cubo. ¿Listo? Ya tenemos nosotros las fórmulas con las cuales vamos a partir para poder solucionar el ejercicio en cuestión, ¿cierto? Entonces, cultura general, como siempre, en este caso recordando las fórmulas fundamentales de la esfera en cuanto a su superficie y en su volumen. Bien, ahora, volviendo a nuestro problema, nosotros tenemos que este delta de R o este margen de error en el radio es un diferencial, ¿sí? O sea, podemos considerar a eso como un diferencial, en este caso, un diferencial del radio, ¿sí? Perfecto. Y a partir de ese diferencial del radio vamos a poder determinar los diferenciales de la superficie y del volumen. ¿Listo? Bien, entonces comencemos con la superficie. Ya tenemos nuestra fórmula, vamos a volverla aquí a escribir para comenzar a trabajarla y procesarla. Superficie igual a 4pi r cuadrado. Bien, lo que vamos a hacer es que vamos a derivar, ¿sí? Vamos a derivar esto que lo podemos considerar como una función, sí, es una fórmula, pero lo podemos también considerar como una función en donde la superficie es una función del radio. Y vamos a derivarla diciendo que ds de r, la derivada de la superficie con respecto al radio, va a ser igual, y aquí, ¿cierto? Usamos la regla de la potencia, 2 por 4, 8 pi r. ¿Sí? Y acabamos de derivarla, ¿de acuerdo? Acabamos de derivar a la superficie con respecto al radio. Bien, ahora bien, este cociente de SDR vamos a volverlo lineal pasando el dr al otro lado a multiplicar. Por lo tanto, decimos que el diferencial de superficie es igual a 8 pi r por dr. 8 pi r dr. Bien. Pregunta. ¿Que acaso nosotros ya no tenemos un radio? Sí, claro, nos lo dieron. ¿Que acaso nosotros no tenemos también un diferencial de esa misma medición del radio? Sí, aquí lo tenemos.
Entonces lo podemos aquí sustituir para tener el respectivo diferencial de la superficie. Perfecto. Entonces el cálculo sería el siguiente. Diferencial de superficie será igual a 8pi. Aquí tenemos que definirnos si vamos a trabajar en qué unidades. Aquí lo más indicado vamos a trabajarlo en milímetros, aunque podríamos trabajarlo en centímetros, o en metros, en cualquiera, en pulgadas, pies, etc. Pero aquí en milímetros está perfecto, en donde la superficie será en milímetros cuadrados y el volumen será en milímetros cúbicos, lo cual está bien para una esfera pequeña como esta. Bien, sustituimos el radio con 8 milímetros, correcto, y sustituimos el diferencial del radio con 0.05 milímetros. ¿Sí? Fíjense que ya nosotros tenemos esta operación, este cálculo listo para ser procesado. Y usamos nuestra calculadora para obtener 10.05. Perfecto, entonces tenemos que el diferencial de la superficie es de 10.05 milímetros cuadrados. ¿De acuerdo? Bien, eso está excelente. También, pues dado que, digamos, queremos calcular en sí la misma superficie, también vamos a calcular la superficie asociada a un radio de 8 milímetros, haciendo la operación 4pi por 8 al cuadrado. ¿Sí? Recordemos que esta superficie la vamos a tener en milímetros cuadrados. Hacemos la operación 4pi por 8 al cuadrado. Esto nos da 804.2 milímetros cuadrados. ¿Listo? Si estamos haciendo un informe de laboratorio o queremos, ¿cierto?, concluir respecto al error, entonces nosotros decimos lo siguiente: la superficie de la esfera es aproximadamente igual a 804.2 más o menos 10.05 milímetros cuadrados. ¿Sí? Perfecto. Ya la determinación de las cifras significativas o los decimales lo vamos a respetar según el ejercicio que nos coloque. ¿Listo? Y ya hemos entonces encontrado el diferencial de superficie y el margen de error de la misma. Vamos a hacer ahora lo mismo, pero con el volumen. ¿Sí? Bien. Sabemos que el volumen de la esfera viene dado por la fórmula 4/3 de pi por r al cubo. Vamos a calcular ese volumen asociado a nuestra esfera, 4/3 de pi por 8 al cubo, ¿sí?, para obtener una aproximación lo cual nos da un valor de 2145. Vamos a escribirlo aquí: 2145, ¿qué cosas? Milímetros cúbicos. ¿Listo? Milímetros cúbicos. Bien, y ahora queremos el diferencial de volumen o el margen de error de la medición del respectivo volumen. ¿Sí? Entonces, nuevamente cogemos nuestra fórmula, 4/3 de pi r al cubo, y la vamos a derivar. Derivada del volumen con respecto al radio será igual a 4pi r cuadrado. ¿Sí? Porque cuando el 3 pasa aquí a multiplicar, se cancela con el otro 3 y nos queda simplemente 4pi r cuadrado. Despejamos ahora el diferencial de volumen, será 4pi r cuadrado de r. ¿Sí? Ahora vamos a sustituir con lo que ya tenemos: 4pi por 8 al cuadrado, ¿sí?, y por el diferencial del radio, 0.05.
Bien, efectuamos dicha operación. Y obtenemos 40.2 milímetros cúbicos. ¿Sí? Perfecto. Bien. Por lo tanto, nosotros decimos que el volumen es aproximadamente igual a 2145 más o menos 40 milímetros cúbicos. Bien amigos, entonces espero que haya quedado claro el tema de los diferenciales y cómo lo podemos utilizar en el laboratorio, en los informes de laboratorio o en el análisis o en la estadística para determinar el margen de error de otras variables asociadas a nuestra variable original. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.